Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. El día de hoy le vamos a demostrar y explicar ecuaciones diferenciales ordinarias por el método de Euler. Somos de la Universidad Amazónica de Pando, del área de Ciencias y Tecnología. Pertenecemos a la carrera Ingeniería Civil del curso Análisis Numérico. Los integrantes de este grupo son mi persona, Castro Aliaga Andrés, Monzón Sarabia Joelma, Mujica Primo, Kenayata Flores Sergio Alejandro. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a darle un pequeño resumen. Se llama ecuación diferencial aquella ecuación que contiene una variable dependiente y sus derivadas con respecto a una o más variables independientes. Método de Euler. El concepto de método de Euler es el más simple de todos los métodos numéricos para resolver un problema de valor inicial. Consiste en dividir el intervalo que va de x sub 0 a x sub f en n subintervalos de ancho h, es decir, h es igual a x sub f menos x sub 0 dividido entre n, de manera que se obtiene un conjunto discreto de n más 1 puntos que va desde x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n del intervalo de interés x sub 0, x sub f. Para cualquiera de estos puntos se cumple que, como vemos en la ecuación de abajo, x sub i es igual a x sub 0 más i por h. Esto tiene que cumplir el siguiente intervalo, que es 0 menor o igual a i menor o igual a n. Nótese la similitud de este desarrollo con el primer paso de la integración numérica. La condición inicial es x sub 0 es igual a representa el punto, es igual por donde pasa la curva solución de la ecuación, la cual por simplicidad se denota como f sub x es igual a y, en lugar de f sub x y c sub 1 es igual a 0. Con el punto p sub 0 se puede evaluar la primera derivada de la función f sub x en ese punto, a saber, como vemos en esta ecuación, f sub sub x es igual a la derivada de y respecto a la derivada de x por la integral de p sub 0 es igual a f sub 0 y y sub 0. Con esta información se traza una recta, aquella que pasa por p sub 0 y de dependiente a f x sub 0, y sub 0. En esta recta aproxima f sub x en una vecindad de x sub 0. Tómese la recta como reemplazo de f sub x y localícese en ella la recta, el valor de y correspondiente a x sub 1. Como vemos en la siguiente ecuación, tenemos que y sub 1 menos y sub 0 dividido entre x sub 1 menos x sub 0 es igual a la función f sub x0 y sub 0. Como vemos aquí, tenemos una deducción de la gráfica del método de Euler. Se resuelve para y sub i. Y sub 1 es igual a y sub 0 más x sub 1 menos x sub 0. La función fx sub 0 y sub 0 es igual a y sub 0 más h multiplicado por la función f sub x fx sub 0 menos y sub 0. Es evidente que la ordenada y sub 1 calculada de esta manera no es igual a f sub x1, pues existe un pequeño error. No obstante, el valor y sub i sirve para aproximar f sub x f' sub x en el punto P es igual a x sub 1 y sub 1 y repetir el procedimiento anterior a fin de generar la sucesión de aproximaciones siguiente. Como vemos, tenemos un sistema de ecuaciones donde y sub 1 es igual a y sub 0 más h multiplicado por f sub x sub 0 y y sub 0. Como vemos, va siguiendo un procedimiento donde llegamos a y sub n es igual a y sub n menos 1 más h multiplicado por función fx sub n menos 1 y sub n menos 1. Como se muestra en la figura,
En esencia se trata de aproximar la curva y es igual a f sub x por medio de una serie de segmentos de línea recta. Como la aproximación de una curva mediante una línea recta no es exacta, se comete un error propio del método mismo. De modo similar, en este se denomina error de truncamiento. Dicho error puede disminuirse tanto como se quiera, al menos teóricamente, reduciendo el valor de h, pero a cambio de un mayor número de cálculos y tiempo de máquina, y por consiguiente de un error de redondeo más alto. Como tenemos en el siguiente ejercicio, se quiere obtener el valor de la corriente en el siguiente circuito RL hasta un segundo con un paso de un cuarto de un segundo. Tómese en cuenta de que V es igual a voltio, R es igual a resistencia. Tenemos que encontrar la corriente en el siguiente circuito. Entonces tenemos la ecuación de Euler, que es y sub 1 es igual a y sub 0 más x sub 1 menos x sub 0 multiplicado por la función x sub 0 y sub 0 es igual a y sub 0 más h multiplicado por la función x sub 0 y sub 0. Reescribiendo la fórmula de iteración con nuestras variables, tenemos la siguiente ecuación, que es i sub k más 1 es igual a i sub k más h multiplicado por la función t sub k y sub k. En primer lugar, reconocemos nuestros datos iniciales como t sub 0 es igual a 0 e i sub 0 es igual a 0. Según nuestros índices, la primera iteración será el número 0. Como tenemos que k es igual a 0, reemplazamos en los siguientes valores y nos van a arrojar los siguientes resultados con k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3. Comparando con los valores teóricos, tenemos que t es igual a 0, 0,25, 0,5, 0,75 y 1. Nos arrojan los siguientes datos en valor teórico, valor aproximado y error. Para mejorar la aproximación se puede aumentar el tamaño de los puntos, es decir, reducir el tamaño del paso h. Por otro lado, se puede utilizar un método de mayor orden para obtener una mejor aproximación usando la misma cantidad de puntos. Que en esta ocasión los valores iniciales que nos da son 0 y en y sub 0, 0. Entonces vemos que la solución que nos acercaba a 1 en el ejercicio anterior nos decía que podríamos tener más incógnitas resueltas en x. Para esto tomamos el valor de 0,2, el cual nos acerca a y en 0,0082.